Costa Rica nos necesita dialogando y no peleando. Han pasado 3 años desde que asumimos esta legislatura y es un buen momento para autoevaluarnos y preguntarnos qué hemos hecho por Costa Rica. Sin duda que hemos logrado aprobar proyectos sumamente importantes y determinantes para el bienestar de nuestro país. Pero también han sido años en los que el pueblo ha señalado a la Asamblea Legislativa porque sienten que no se está atendiendo las verdaderas necesidades del país. Y muchas veces estos cuestionamientos suelen no caer bien en estas curules, pero la percepción del pueblo es completamente válida porque sienten que mientras el país se desangra en manos del sicariato y el narcotráfico, aquí hemos pasado horas viendo cómo se pierde el tiempo en conflictos innecesarios. Mientras miles de costarricenses sufren porque no les alcanza la quincena para el alto costo de la vida, aquí se han perdido sesiones enteras enfrascados en discusiones improductivas. Los dimes y diretes no resuelven las grandes urgencias de Costa Rica. He insistido y lo haré 1000 veces si es necesario en que esa no es la ruta que necesita nuestro país. Los costarricenses demandan diálogo, piden que alcancemos consensos, que unamos toda esa energía que se gasta en discusiones inútiles para combatir a los verdaderos enemigos de Costa Rica, al narcotráfico, al sicariato, al rezago educativo, al alto costo de la vida, al desempleo, la informalidad laboral, las imposiciones ideológicas, el rezago en infraestructura vial, la corrupción y la enorme deuda pública. Sí, hemos logrado muchas cosas buenas, pero ¿cuántas más habríamos logrado si en lugar de buscar pleitos, buscamos consensos? Si alguien insiste en pelear, en armar bochinches, en estropear el buen trabajo, nosotros, los patriotas, tomemos el camino del diálogo y de la paz. A quienes insisten en el conflicto, dejémoslos solos. Los costarricenses sabrán entonces quiénes son los que queman puentes y quiénes somos los que los construimos. En medio de la crisis de violencia que enfrenta el país, mal hacemos nosotros, los líderes de la patria, los padres de la patria, generando violencia y disputas. Nos queda un año en estas curules. Un año para mejorar lo que hemos hecho bien y corregir en lo que nos hemos equivocado. Vamos, compañeros, seamos agresivos y duros contra el crimen organizado. Usemos esas energías para ponerle un alto al sicariato. Porque mientras acá algunos acuden a las ofensas y gritos entre nosotros mismos o con el gobierno o contra las instituciones, cuando se trata de legislar para establecer penas duras contra los criminales, los hemos visto suaves, complacientes y hasta alcahuetas. En Nueva República llevamos más de un año empujando para que se apruebe el expediente 24.047 para endurecer las penas contra el sicariato y tipificarlo como delito. Un proyecto que ha sido señalado como necesario por el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública, porque viene a mejorar el combate a esta actividad criminal que tiene a Costa Rica sumida en una sangrienta guerra y todos los días estamos viendo cómo la perdemos con cada persona que muere, muchas de ellas inocentes e incluso niños. Aún así, una y otra vez nos han bloqueado el proyecto. Ya estaba listo para que lo votáramos en primer debate en este plenario y tuvimos que enviarlo nuevamente a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico porque algunos no estaban conformes con el texto. Recientemente lo volvimos a dictaminar y ya algunos amenazan con que van a presentarle mociones, que van a volver a hacer mesas de trabajo y lo que les preocupa es que se aumenten las penas. Qué triste. Pero yo no quiero que mi discurso del 1 de mayo resulte fatalista y desesperanzador. Por eso mi llamado es a tomar el camino correcto, a enfocarnos en darle soluciones a nuestra gente buena, a priorizar su paz y seguridad por encima de los derechos de quienes causan terror y angustia. Hoy es un buen día para empezar el mejor año de nuestra legislatura, el año donde le demostremos a los costarricenses que en verdad venimos a estas curules a representarlos, a trabajar por su bienestar y por hacer de Costa Rica un mejor país. Y eso lo lograremos cuando en lugar de bloquear los consensos, construyamos diálogos por encima de nuestras diferencias. En Nueva República demostramos que sí es posible. Cuando en el proyecto para aumentar el plazo de prescripción para los delitos de corrupción, logramos ponernos de acuerdo con el Frente Amplio, lo que parecía imposible, porque son sabidas las enormes diferencias ideológicas que tenemos con ellos. Y por ese acuerdo logramos hacer que el plazo quedara en 30 años cuando antes era de 10 años, lo que representó un verdadero golpe para la impunidad en los delitos de corrupción en nuestro país. Si la derecha conservadora pudo alcanzar un consenso con la izquierda progre para combatir con mano dura la corrupción, ¿cómo no vamos a poder lograr acuerdos entre todas las fracciones por el bien del país? Hagamos lo mismo para combatir el sicariato, para que estos salvajes paguen con duras penas por sus actos crueles e inhumanos. Hagamos lo mismo para poner a los presos a trabajar.
En Nueva República hemos presentado dos proyectos en ese sentido. Uno de mi compañero Yonder Salas para habilitar la posibilidad de que los privados de libertad puedan trabajar en tareas como elaboración de su propia ropa, mobiliario para instituciones públicas, uniformes para el personal de salud y policías y hasta construcción de carreteras, incluso para que puedan construir una megacárcel, que es una propuesta que en Nueva República hemos defendido y considerado muy necesaria, no ahora, en año electoral, sino desde siempre, y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones desde hace años, aun cuando en el Ejecutivo existía cierta resistencia a considerar una megacárcel, y qué bueno, al menos que ahora parece que cambiaron de opinión, y repito, que dicha. Este proyecto recientemente fue dictaminado afirmativamente de forma unánime por la Comisión de Seguridad, y espero que muy pronto lo aprobemos como ley de la República en este plenario. Por mi parte, presenté el proyecto para establecer el deber de trabajo dentro de la pena y garantizar el financiamiento del programa de trabajo en las cárceles. Esta medida no solo viene a acabar con el ocio y la alcahuetería que ha imperado en nuestro sistema carcelario, también viene a contribuir con el proceso restaurativo en procura de que los privados de libertad se preparen para reinsertarse socialmente y que cuando cumplan sus penas no salgan a repetir los mismos delitos, sino para ser personas de bien para la sociedad. Este proyecto ya está por salir de subcomisión para ser dictaminado en la misma Comisión de Seguridad. Creemos que en las cárceles deben estar los criminales y delincuentes, no personas, principalmente hombres, que por desempleo o por cambios en su condición económica no pueden cumplir con el pago de la pensión alimentaria para sus hijos. Por eso en Nueva República hemos impulsado proyectos de ley para promover la búsqueda de empleo, para que se utilicen tobilleras electrónicas en lugar de la cárcel y para que puedan salir del país por razones laborales, educativas o de salud. No es posible que hoy las autoridades estén soltando criminales porque no hay campo en las cárceles, mientras estas están ocupadas por deudores alimentarios. Está claro, sí, que hay irresponsables, padres irresponsables que no quieren cumplir con su deber. Pero la cárcel debe ser sobre todo para los delincuentes y criminales que tienen al país sumido en el temor y en el terror. En Nueva República estamos convencidos de que a la criminalidad se le ataca con mano dura, con determinación y con firmeza. Creemos que es necesario aumentar penas, garantizar que los criminales estén en la cárcel y fortalecer el trabajo de nuestras policías, de la fuerza pública, del OIJ y otros cuerpos policiales claves en la situación que enfrentamos como país. Pero por supuesto que también entendemos que la mano dura es una solución para el corto plazo y el objetivo final no es llenar las cárceles de criminales, sino más bien que disminuya la criminalidad, y eso lo logramos con la prevención. La prevención se alcanza con mejorar la educación de nuestras nuevas generaciones, con generar oportunidades, generando herramientas para que puedan salir de la pobreza. Y en eso estamos trabajando fuertemente en Nueva República. Mi compañera Olga Morera presentó el proyecto de ley de educación financiera en Costa Rica, que ya es la ley 10.627. Con la promulgación de esta ley, Costa Rica se convierte en uno de los primeros países de Latinoamérica en aprobar legislación en materia de educación financiera, lo que es un hito para nuestro país. La promoción de la educación financiera va a generar o va a preparar más bien a los costarricenses para que hagan un uso inteligente de sus ingresos, y esto además de generar prosperidad, combatir la pobreza y lograr estabilidad emocional y hasta familiar, causará que los costarricenses no tengan necesidad de acudir a préstamos gota a gota exponiendo sus vidas y la paz de sus familias. Es nuestro objetivo que las familias costarricenses que hoy están en condición de pobreza puedan surgir y tener una mejor calidad de vida. Por eso Pablo Cibaja presentó el proyecto que exime a los más desposeídos del pago del IVA a los útiles escolares, uniformes y dispositivos tecnológicos necesarios para la educación. Eso también ya es ley. Esta medida representa un gran alivio económico para las familias, especialmente durante la llamada cuesta de enero, que cada año dificulta el acceso a los materiales escolares. Aún hay cosas que corregir en la implementación por parte del Poder Ejecutivo, pero ya este año muchas familias pudieron verse beneficiadas con esta ley. En Nueva República tenemos un especial cariño por las zonas costeras y rurales de nuestro país. Por eso hemos estado impulsando proyectos en beneficio de estas regiones, como el que presenté junto a mi compañero David Segura para declarar zona fiscal especial al Cantón de Corredores, una iniciativa que traerá desarrollo económico y empleo no solo para este cantón, sino para toda la zona sur donde tanto urge. Limón también está en nuestro corazón, por eso mi compañera diputada Rosalía Brown junto con Yonder Salas han estado trabajando en iniciativas para el desarrollo de esta hermosa provincia, que tiene un potencial enorme, pero que en todos los gobiernos siempre resulta
Costa abandonada entre promesas incumplidas. Doña Rosalía es la impulsora del Parlamento Afro-Costarricense, que ya es una realidad, integrado por representantes de la población afro y líderes comunales, como una declaración de compromiso con la justicia racial y la igualdad de oportunidades. Con este logro, hoy se les da voz a quienes tienen mucho por aportar para visibilizar a la población afrodescendiente de Costa Rica. Durante este año legislativo, Nueva República demostró una vez más el compromiso con el bienestar, con la seguridad y con la mejor calidad de vida para todos los costarricenses. Por eso, hemos tenido también el carácter y la firmeza para resistir imposiciones ideológicas contrarias a nuestros valores. Fuimos la única fracción que de forma unánime levantó la voz contra el proyecto de ley conocido como Ley Trans, con el que se buscaba permitir la mutilación de los órganos genitales de los menores de edad, aún sin el consentimiento de sus padres. Dimos una lucha incansable contra este proyecto, que finalmente se dictaminó negativo en la Comisión de Derechos Humanos. También fuimos la única fracción que de forma unánime se manifestó en contra del proyecto de ley que buscaba entrometerse con el sacramento de la Iglesia Católica referente al secreto de confesión, lo que claramente era una enorme puerta para la persecución religiosa en Costa Rica. Gracias al consenso y al diálogo, logramos modificar el proyecto que lo planteaba y hoy ya la población católica de nuestro país puede tener tranquilidad. Levantamos la voz con vehemencia para pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no aprovechar el caso Beatriz versus El Salvador, un montaje de las feministas para tratar de imponer el aborto en la región por medio de una resolución de dicho organismo. Presentamos una moción para pedirle al presidente considerar la salida de la Corte en caso de que la resolución fuese a favor del aborto. Finalmente, el fallo de la Corte fue favorable para quienes defendemos la vida y para los niños no nacidos, y estamos convencidos que en esa decisión tuvo peso nuestra oposición. Hemos sido la única fracción que con valentía también se ha opuesto a la nefasta Agenda 2030. En este último año legislativo hay muchos retos. Más que nunca, nuestro país requiere consensos, acuerdos y diálogos para sacar adelante los proyectos que Costa Rica necesita. Por favor, no los defraudemos.